Vamos a presentar el balance estratégico y el plan de mejora que propusimos en nuestro tema, que es permutaciones sin repetición. En la primera parte vamos a hablar de las dos dimensiones externas, hablar de las amenazas y oportunidades y luego de las dimensiones internas, debilidades y fortalezas, para luego mirar el plan de mejora que hemos propuesto. En las amenazas nosotros, tanto en amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas, le dimos como un nombre a la idea para trabajarla. Entonces, el primero llamamos cantidad de materiales planeados. Una amenaza de este tipo es que no tengamos la cantidad suficiente de materiales y la cantidad sea importante para el desarrollo de la tarea como tal. Entonces, que nos falte algo, si tenemos un agrupamiento, pues sería una amenaza para el buen desempeño de la tarea. La premura del tiempo, que no tengamos el suficiente tiempo del paso de la implementación de una tarea a la otra, dado que el análisis, dentro del análisis de la unidad didáctica era importante tener el suficiente tiempo para analizar qué sucedió en una tarea y así muy probablemente hacer alguna modificación para la tarea siguiente. Entonces era una amenaza también. La inclusión de equipos y software. En esta parte es trabajar con aplicativos que muy probablemente se hayan desmontado de la red el día que los íbamos a usar, entonces corríamos ese riesgo, o que necesitáramos trabajar online, entonces necesitáramos conexión y ese día no hubiera conexión a internet, entonces era una amenaza también ahí. Trámites al interior de la institución, entonces para que nos habilitaran espacios o fotocopias o cualquier tipo de material, pues desconocer de pronto el trámite o llegar el mismo día y no tener los espacios suficientes, era una amenaza también que teníamos. Oportunidades, recursos tecnológicos. En esta parte de recursos tecnológicos nosotros, bueno, lo vimos como oportunidades porque los estudiantes, digamos que incluir calculadoras y otro tipo de cosas facilitaba que el estudiante lograra entender los diagramas, lograra hacer las cuentas, así la cantidad de elementos dentro de cualquier situación fuera muy grande. Entonces fue una oportunidad para trabajar. El énfasis de la institución. Nosotros la implementación la hicimos en una escuela normal, entonces la institución está constantemente en una formación de docentes, entonces el énfasis de la institución fue una oportunidad también para prepararlos a ellos, para que ellos interiorizaran lo que estábamos haciendo nosotros, el análisis de su accionar y el de nosotros como docentes también. La actitud de los estudiantes. En esta parte fue una oportunidad también porque hay una cultura de debate dentro de ellos, por la misma característica de la escuela normal. Había constantemente una realimentación, ellos tenían una disposición a escuchar y también a exponer sus ideas. Y el contenido concreto. La temática que nosotros trabajamos en probabilidad, digamos que es uno de los temas que menos se trabaja y fue una oportunidad para incluirlo y o sea, fue un tema que se pudo puntualizar y se logró el objetivo que queríamos. Las debilidades, conocimientos previos. Nosotros asumíamos algunos conocimientos previos en el manejo de sistemas de representación y pues nos dimos cuenta que no. Más adelante que hubo que hacer algunos ajustes en la realimentación nos dimos cuenta también de esto. Formulación conductual de las tareas. Aquí yo incluí algunos ejemplos. Voy a explicarles un poquito a qué nos referimos con formulación conductual de las tareas. Resulta que nosotros no permitimos en algunas tareas que el estudiante fuera el que tomara la decisión de usar el diagrama de árbol, tabla de doble entrada, listas o cualquier sistema de representación, sino que nosotros al mirar la situación les sugeríamos que usaran esto u otro. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Nosotros como que los condicionábamos a que ellos usaran un determinado sistema de representación y no les dimos la oportunidad de que ellos dijeran, bueno, ¿cuál nos puede servir acá? Un ejemplo, este es un fragmento del examen, entonces nosotros les decíamos en esta parte que está en rojo, haciendo uso de alguna representación, diagrama de árbol, bueno, les mencionábamos el sistema de representación que puedan usar. La idea es quitar esta parte como una propuesta de mejora más adelante que vamos a mostrar y que simplemente le dijéramos al que mostrara, que hiciera el cálculo de los arreglos y poder ver qué diagrama usaba él, qué sistema de representación él consideraba más operativo dada la cantidad de elementos. En esta otra parte también condicionamos al estudiante, nosotros
incluimos dentro de los materiales una cajetilla, una caja de huevos y unos colores para hablar un poco de posición. Entonces nosotros les pedimos que enumeraran los espacios de la caja, pero luego les pedíamos que trabajaran algo del principio multiplicativo. ¿Sí? Entonces esto los confundió y los condicionó también porque precisamente la cantidad de elementos posible dentro de la primera caja era 10. Y ellos ya la habían numerado sin pensar en esa idea del principio multiplicativo. La realimentación de la tarea también, nosotros no, digamos que dentro de la realimentación tampoco digamos, miramos o nos dimos el espacio para mirar qué ocurrió con la tarea diagnóstica en términos de manejo de reglas en el uso de sistemas de representación. Fortalezas, no tener la presión de la nota. Entonces, como muchos vieron al inicio de la presentación de la unidad didáctica, nosotros hicimos tareas, pero no les dimos una valoración cuantitativa a las tareas, sino que la parte cuantitativa se la dimos únicamente al examen. Entonces, ¿qué pasó? Eso tuvo algo positivo dentro del trabajo de los estudiantes porque ellos trabajaron en pro de adquirir y de formar ese conocimiento y no estaban pensando en una nota, sino que se dieron el lugar a cometer errores y a la siguiente clase darse cuenta que podían corregir y la realimentación como que les daba un aprendizaje más que de pronto la nota. Y la disponibilidad de materiales fue una fortaleza porque digamos que una previsión todo el tiempo de lo que necesitábamos, la conexión, las fotocopias, bueno, entonces fue una fortaleza también de la unidad. Propuestas de mejora las hicimos en 3 aspectos: en el diseño, entonces decidimos invertir más tiempo para analizar e identificar conceptos previos, lo que les decía al principio, entonces poder identificar qué reglas ellos manejaban en términos del manejo de los sistemas de representación y aclarar eso antes de pronto de iniciar la primera tarea. Generar un instrumento de análisis para la prueba diagnóstica es una propuesta que tenemos dentro de diseño. Si todas las tareas las analizamos, veíamos el desempeño y las secuencias de capacidades, consideramos que también es importante generar un instrumento para analizar los resultados de la prueba diagnóstica. Modificar la formulación de tal manera que apunte a que sea el estudiante quien elija el sistema de representación. Era lo que les decía inicialmente cuando les hablaba de estos 2 ejemplos, y es poder modificar la formulación de tal manera que nosotros no condicionemos al estudiante que actúe de alguna manera, sino que él mirando, por ejemplo, la cantidad de elementos que tenga, diga, no, en este caso no me sirve la tabla de doble entrada, sino que es más operativo usar el sistema de representación diagrama de arco. Incluir una instrucción adicional y clara evitaría interpretaciones erróneas en la técnica de conteo como consecuencia del uso del material. Entonces, cuando incluyamos, por ejemplo, en este caso, la cajetilla de huevos, hacer una instrucción adicional dentro de la tarea donde él sepa para qué va a servir la cajetilla y por qué la vamos a numerar, sin necesidad de que confunda eso con el concepto de principio multiplicativo. Entonces es importante también incluir esa instrucción. En la tarea que llamábamos candado, decidimos eliminar esta figura que incluimos acá, porque más adelante en tareas donde el estudiante construyó diagramas de árbol, no respetó las reglas de construcción del diagrama, pero precisamente no lo hizo porque se basó en esta figura, ¿sí? Entonces nosotros incluimos esta figura para que él dijera, bueno, esta corresponde a lo que necesitamos dentro del problema, pero no es como tal un diagrama de árbol porque no tiene las reglas de formación de un diagrama. Entonces eso generó como un error en lo que ellos hacían. En la primera tarea del objetivo 1, presentamos estos ejemplos y ellos dijeran cuáles eran los arreglos que consideraban correctos. También eso es una modificación que queremos hacer y es modificar la cantidad de elementos, no poner 3, 4 y 5 porque ellos van a decir cuál arreglo serviría y se confunden en términos del orden y la no repetición en los arreglos. Y en la tarea 2, que fue la tarea especial, la idea era no involucrar tópicos distintos a lo que estábamos trabajando. Nosotros en esta tarea involucramos razones trigonométricas y eso como que desvió un poco la atención de los estudiantes. La implementación de los instrumentos de recolección de información, audio y video para poder captar en detalle muchas más cosas que de pronto se perdieron en los informes. Dar lugar a la activación de esta secuencia, saber cuándo un sistema de representación puede ser funcional respecto a la cantidad de datos, lo que mencionaba inicialmente. Entonces no dimos lugar a que se activara esta secuencia precisamente porque nosotros le dijimos use el diagrama de árbol. Entonces él no iba a intentar usar la tabla ni darse cuenta que no era funcional el diagrama.
Evitar los vínculos web en vista de la amenaza de que se desmontara de la red. Entonces la idea era descargar ejecutables que ya pudieran estar en el computador. Separar con anticipación los equipos y buscar material didáctico alternativo en caso de que el material que necesitáramos no estuviera. Gracias.